Imagina por un momento un lugar donde el horizonte parece no terminar nunca, un paisaje seco, inmenso, donde el viento levanta la arena y el tiempo parece avanzar más despacio. Un lugar donde el día y la noche parecen dos mundos distintos, separados por una línea invisible que corta el desierto en silencio. En ese escenario, tan bello como implacable, comienza una historia real, una historia que no tiene final, una historia de pesadilla. En este nuevo episodio de Gargantúa Podcast, quiero hablarte de la desaparición de Gus Lamont, analizando los hechos que rodean al caso y desgranando todo lo que sabemos de un acontecimiento que a día de hoy sigue muy abierto. No es una historia para el morbo, quizá eso lo encuentres en otro tipo de plataformas o canales. Por tanto, no es una historia tampoco para alimentar rumores ni teorías sin fundamento. Es la historia de un niño de 4 años que desapareció sin dejar rastro en pleno interior de Australia y sobre todo del enorme vacío que dejó tras de sí. Todo lo que vas a escuchar a partir de ahora está basado en información contrastada, en comunicados oficiales y en el trabajo de periodistas que han seguido el caso con mucho rigor. Pero aún así, debo decirte y reconocerte que hay algo en esta historia que se resiste a ser explicado, algo que pertenece al territorio incómodo muchas veces del misterio. El 27 de septiembre de 2025, Gus Lamont se encontraba en Oak Park Station, una extensa propiedad rural situada a unos 40 kilómetros al sur de la pequeña localidad de Yunta, en Australia Meridional. Oak Park no es una granja al uso, es una estación ganadera aislada rodeada de kilómetros y kilómetros de terreno árido, matorral bajo, antiguas pistas de tierra y restos de explotaciones mineras abandonadas. Allí la sensación de distancia no se mide en metros, sino en horas. Allí podemos decir que el silencio pesa. Gus estaba pasando el día con su familia. Para él aquel entorno no era extraño, era un lugar conocido, cotidiano, sin señales aparentes de peligro. Aquella tarde, alrededor de las 5, su abuela lo vio jugando cerca de la vivienda principal. Estaba entretenido, concentrado en un montón de arena y tierra situado a poca distancia de la casa. No había vehículos circulando, no había tampoco visitas inesperadas. Nada parecía fuera de lo normal. Pero 30 minutos después, cuando la abuela salió a llamarlo, Gus ya no estaba. Ese intervalo de tiempo, esos 30 minutos exactos, se han convertido en uno de los elementos más inquietantes del caso. No hablamos de horas, no hablamos de una noche entera, hablamos de media hora, de 30 minutos. Al principio la familia pensó que se habría alejado un poco más de lo habitual. Quizá había rodeado la casa, quizá se había escondido, como hacen muchos niños pequeños, jugando a desaparecer durante un tiempo. Entonces comenzaron a buscarlo por la propiedad inmediata. Gritaron su nombre, recorrieron cobertizos, corrales, caminos cercanos, rincones habituales. Pero pasaron los minutos y también pasaron las horas. Y Gus no aparecía. Tras aproximadamente 3 horas de búsqueda, desesperada y sin resultados, la familia tomó una decisión difícil pero necesaria: llamar a la policía. En entornos rurales aislados como este,
Este paso no se da a la ligera, porque supone asumir que algo no va bien. Esa llamada marcó el inicio de una de las operaciones de búsqueda más grandes y complejas que se recuerdan en la Australia meridional. Durante las primeras horas, la respuesta fue inmediata. La policía de la región desplegó unidades terrestres para asegurar la zona y comenzar una búsqueda sistemática. En casos de desaparición de menores, cada minuto cuenta, porque el objetivo siempre es el mismo: localizar al niño con vida lo antes posible. Antes de que llegara la noche, se activaron perros rastreadores entrenados para seguir el rastro humano. Se establecieron perímetros iniciales y también se llevó a cabo una serie de entrevistas con los familiares para tratar de reconstruir con exactitud los últimos movimientos conocidos de Gus. Todo se hizo siguiendo los protocolos habituales para desapariciones infantiles. El entorno, sin embargo, pronto se reveló como un enemigo silencioso. Oak Park Station se encuentra en una región dura, extensa y poco amable. El terreno es irregular, la vegetación, aunque baja, es densa y la visibilidad engaña. Parece que se ve lejos, pero el paisaje esconde desniveles, zanjas y zonas de difícil acceso. Además, existen estructuras antiguas dispersas por todo el terreno, herencia de una actividad minera que tuvo lugar décadas atrás. En los primeros días de búsqueda no apareció ningún indicio claro. No se encontraron prendas de ropa, ni tampoco se hallaron juguetes del niño. No había objetos personales que pudieran marcar una dirección concreta. Para los equipos de rescate, esta ausencia total de pistas comenzó a ser tan frustrante como preocupante. En uno de esos primeros rastreos, sin embargo, se localizó una huella de bota a varios cientos de metros de la vivienda principal. La noticia generó una oleada de esperanza. Se trataba de una posible señal tangible, algo a lo que aferrarse. Se llamó a rastreadores especializados con experiencia en entornos rurales extremos. Se amplió el radio de búsqueda siguiendo esa posible dirección. Desafortunadamente, debo deciros que tras un análisis más detallado, la huella no pudo confirmarse de forma concluyente como perteneciente a Gus. No había suficientes elementos para vincularla directamente con el niño y, lo que es peor, no condujo a ningún hallazgo posterior. A medida que los días pasaron, la operación se intensificó aún más. Se incorporaron helicópteros equipados con sensores térmicos capaces de detectar diferencias de temperatura desde el aire. Se desplegaron, como viene siendo de costumbre en los últimos tiempos, drones con tecnología infrarroja para rastrear zonas de difícil acceso a pie. A todo esto se sumaron unidades del Servicio Estatal de Emergencias y personal de las Fuerzas Armadas australianas. La magnitud de la búsqueda fue extraordinaria. Se llegó a cubrir una extensión de terreno de cientos de kilómetros cuadrados y continuaba las 24 horas, es decir, no paraba una hora antes de llegar la noche, sino que la búsqueda era continua. Desde el aire, el terreno parecía interminable. Y aún así, a pesar de todos los esfuerzos, no aparecía nada. Con el paso de los días y las semanas, los responsables de la investigación comenzaron a preparar a la familia y también a la opinión pública para un escenario cada vez
más dramático y difícil. Sin abandonar la esperanza, se habló de un posible cambio de fase. En términos operativos, la búsqueda empezaba a orientarse también hacia la recuperación, no solo al rescate. Este cambio no implica rendirse, implica aceptar una realidad estadística dura. Cuando un menor desaparece en un entorno hostil y no se le localiza en las primeras horas o días, las probabilidades de vida disminuyen de forma drástica. No obstante, se siguieron explorando todas las opciones razonables. Uno de los siguientes pasos fue la inspección de un estanque cercano a la casa principal. Se trataba de una masa de agua relativamente cerca o próxima, y aunque no había indicios claros de que Gus hubiera estado allí, los investigadores decidieron no dejar ninguna posibilidad sin revisar. Se drenaron millones de litros de agua. Equipos especializados examinaron el fondo del agua con detalle, pero el resultado fue negativo. Allí no había nada. Más adelante, la atención se desplazó hacia las antiguas minas abandonadas situadas a varios kilómetros de la propiedad donde ya os he dicho antes. Algunos de estos pozos, algunas de estas grutas con minas, no figuraban en registros recientes o no habían sido inspeccionadas previamente. En zonas rurales de Australia, debo deciros que estas minas representan un peligro real, incluso para adultos. Para un niño pequeño podrían ser fatales. Equipos especializados descendieron entonces a los pozos uno por uno. Se utilizaron drones interiores para mapear todo y se aseguraron las estructuras. Pero de nuevo, el resultado fue el mismo. Ninguna evidencia que conectara a Gus con esos lugares. Durante toda esta búsqueda, la policía fue extremadamente cuidadosa con su comunicación pública. Reiteró en varias ocasiones que no existían pruebas que indicaran la intervención de terceras personas. Por lo tanto, no había señales ni pistas sobre un posible secuestro. Tampoco había indicios de violencia. No se encontraron pruebas concluyentes de un ataque por animales. Las hipótesis oficiales se mantuvieron abiertas, pero siempre dentro del marco de la evidencia disponible. Expertos en personas desaparecidas explican que en casos como este, una de las posibilidades más plausibles es que el menor se desplazara más lejos de lo que normalmente se asume. Los niños pequeños, en determinados contextos, pueden recorrer distancias sorprendentes, especialmente en terrenos abiertos y conocidos para ellos. También se contempla la posibilidad de un accidente no detectado dentro de un entorno extremadamente amplio y complejo. Con el paso de las semanas y los meses, las búsquedas a gran escala se redujeron. El caso pasó a manos de la unidad especializada en personas desaparecidas, encargada de revisar la información, analizar nuevas pistas y mantener abiertas las líneas de investigación a largo plazo. A día de hoy, la desaparición de Gus Lamont sigue sin resolverse, y es aquí donde el caso entra de lleno en el territorio del misterio, porque lo inquietante no es solo que un niño desaparezca en un entorno hostil. Lo verdaderamente desconcertante es que tras semanas de rastreos intensivos, con medios tecnológicos avanzados y cientos de personas implicadas, no haya aparecido absolutamente nada, ningún rastro, ninguna prenda, ningún indicio concluyente. Este vacío material es lo que convierte el caso en algo tan perturbador. Cuando un menor desaparece, existen protocolos muy claros. Se activa una respuesta inmediata.
se establecen perímetros, se analizan los últimos movimientos conocidos. Además, se revisa el entorno con mucho detalle y se recopilan testimonios, se cruzan datos. Y todo eso se hizo en el caso de Gus Lamont. Y aún así, el resultado es el silencio. Como ocurre en muchos casos, paralelamente surgió otro fenómeno, la desinformación. En redes sociales comenzaron a circular rumores, imágenes fuera de contexto y supuestas pistas sin verificar. La policía y las agencias tuvieron que salir en esos días continuamente para desmentir las afirmaciones tan locas. Es importante decirlo con claridad, nada de eso forma parte del caso real. Quizás si ahora indagas en internet encuentres de todo. Pero la historia de Gus Lamont, como te dije al principio, no es un enigma para ser resuelto desde la especulación ni el morbo. Es una tragedia humana, otra de tantas. Es la historia de una familia que sigue viviendo con preguntas, sin respuesta, de una comunidad marcada por una ausencia. Y sin embargo, el misterio permanece. ¿Qué ocurrió en esos 30 minutos? ¿Cómo puede alguien desaparecer sin dejar rastro en un entorno que después fue examinado hasta el último rincón? ¿Qué variables se escapan cuando creemos haberlo buscado todo? No hay respuestas definitivas, solo preguntas. Tal vez algún día una pieza olvidada encaje. Tal vez alguien recuerde algo aparentemente insignificante. Tal vez el propio terreno, silencioso durante años, termine revelando lo que ahora oculta. Hasta entonces, el nombre de Gus Lamont se suma a la lista de desapariciones que desafían nuestra necesidad de explicación. Historias reales que nos recuerdan que incluso con toda nuestra tecnología y conocimiento, hay momentos en los que el mundo sigue siendo un lugar inmenso, imprevisible y profundamente inquietante. Esta ha sido la historia de una desaparición sin respuestas, una historia real, una historia que merece ser contada con respeto y una historia que a día de hoy sigue esperando su final. Si has llegado hasta aquí, debo agradecerte la escucha. Da un like si te ha gustado el episodio o comenta lo que quieras. Así me ayudarás a seguir creciendo y traerte más contenido como el que acabas de escuchar. Hasta el próximo episodio, navegantes.